Bueno, buenas noches compañeras y profesoras. El día de hoy les voy a exponer el caso número 12 como parte de la tarea número 2 del desarrollo del pensamiento sociocultural, en el cual a mí me tocó exponer o abordar el caso número 12, que se llama Adopción en proceso de emociones en ebullición. Voy a leerles qué trata el caso. Dice: Mateo está en proceso de adopción en una nueva familia y muestra conductas preocupantes como agresividad, destrucción de materiales, llanto frecuente, presenta también desnutrición, dentadura muy dañada y un lenguaje poco claro. Sus compañeros lo rechazan por su historia de adopción, lo que incrementa su malestar. ¿Cómo puede la docente acompañar con sensibilidad su adopción, promoviendo la inclusión y el contenido emocional? Bueno, este es el caso que nos correspondió. Ahora vamos a abordarlo por las partes que nos indicaba la tarea. La primera parte es la exploración del entorno. ¿Qué tipo de entorno emergente se puede utilizar? Y es beneficioso, ¿verdad? El tipo de entorno emergente que se escogió fue el sociomoral, ya que en este caso, como indica que el niño está en proceso de adopción, y este tipo de entorno emergente va a ayudar a la inclusión, a la parte social, a las habilidades socioemocionales, y también acompañado que uno lo relaciona con teorías como la de Jan Piaget, algo así, es que creo que es así. También que tienen como un énfasis como en la autonomía, en la importancia del niño. Entonces por eso recurrimos a este tipo de entorno emergente, el sociomoral. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las características principales del entorno? Ahí tenemos tres partes. Primero está la espacial. Las características del área interna del aula va a ser un espacio, un ambiente tranquilo, relajado, donde la docente se va a apoyar de materiales como títeres, muñecos, objetos que se puedan utilizar para lo que es el tema de inclusión, como a manera de ilustración, de dramatizaciones, que ellos entiendan todo este contexto, que se trabaje esta parte de inclusión. También en el tema de espacios exteriores, pues se va a trabajar con talleres de padres y de hijos, con actividades deportivas y recreativas. También se va a trabajar la parte del apoyo como puede ser en actividades cívicas o en actos cívicos, perdón. En la parte relacional, bueno, la docente juega un papel importante, ya que tiene el rol de no solo planificar y crear las oportunidades para que el niño se sienta más a gusto, sino que también tiene el papel de mediadora, y también para fortalecer las relaciones con los padres de familia, que son fundamental para este proceso, para que los niños se sientan y entiendan los distintos procesos, tanto de ellos como de sus compañeros. En la parte cultural, el contexto social del entorno de los niños, ya como lo volvemos a mencionar, una parte más enfocada en la familia, con los tipos de comportamiento que hay en los distintos hogares. Entonces esos son los espacios que se van a trabajar, como qué tipo de entornos tienen los niños, para poder abordarlos y unificar todas esas herramientas. En el impacto de la niñez, ahí tenemos la pregunta de cómo respondieron los niños y las niñas en el entorno. Bueno, primero con las actividades que se hicieron, donde los niños podían ir acumulando experiencias que los hacían sensibilizarse más hacia el tema que estaba teniendo su compañero, y pasando su compañero, los hacía responder de una manera positiva, ya que ellos veían que estaban actuando mal con sus comportamientos y estaban dañando el autoestima, y estaban perjudicando también a su compañero. Entonces con estas actividades se buscó la inclusión
por ejemplo, con el tema de dramatizaciones con los títeres, dar a entender que los niños, a los niños o semejar, digamos, dramatizar situaciones en que los niños se puedan ver comportamientos que ellos han tenido para que vean y caigan en cuenta que sus comportamientos no son positivos para sus demás compañeros. ¿Qué cambios observamos en la forma de relacionarse y aprender? Bueno, Mateo, primero que todo, aprendió a manejar mejor sus emociones, a poder expresarlas mejor, a poder dialogarlas. El que la docente tuviera ese trato, ese apego con él, ayudó a que Mateo bajara sus niveles de agresividad, que él entendiera que no tiene que dañar nada, ni dañarse él, ni dañar a otros para poder expresarse. Gracias también a las terapias de lenguaje, pudo expresarse mejor y también uno le puede comprender mejor las ideas. Entonces ya Mateo puede también desarrollar habilidades cognitivas y también cognitivas, sociales y emocionales al mismo tiempo. Se pudieron observar conductas como que él ya podía pedir las cosas por favor, que si algo lo hacía sentir mal, levantaba la mano y decía, niña, esto no me gusta, niña, tal compañero me dijo esto, que reaccionaba de una manera más tranquila, más en calma, sin dejar de lado sus emociones, sino poniendo sus emociones, pero atendiéndolas y expresándolas de una manera distinta a la agresividad. Vamos a pasar a la siguiente fase. Bueno, sigue la parte de la participación de la comunidad y la familia. ¿Qué rol juegan la familia y la comunidad en el entorno emergente? Juegan un papel fundamental, juegan el papel de apoyo, de refuerzo a la docente, ya que la familia es el núcleo de la sociedad, como lo indicaba una lectura. El papel de las familias es fundamental para que el niño pueda sentirse y reforzar su autoestima, pueda sentirse amado. Entonces, a manera que los padres se integraran a talleres, que estuvieran presentes en reuniones familiares, que estuvieran presentes en actos cívicos, que estuvieran presentes en actividades deportivas, para ellos los hace sentirse apoyados, amados, como parte de un núcleo. Entonces la familia juega el papel de apoyo, de acompañamiento, y aparte que los niños tienen que aprender valores y aplicarlos tanto dentro del aula y como fuera, como aparte, dentro de sus hogares. Entonces el trabajo de la docente conjunto con los padres de familia es fundamental, es un trabajo en equipo. Ahora dice la segunda pregunta, ¿de qué forma se integran prácticas culturales en el desarrollo de las actividades? Bueno, ¿cómo integré esas prácticas? Las integramos con talleres, por medio de talleres de padres e hijos, donde se hacían manualidades con recursos, qué sé yo, pintar, hacer manualidades de hacer un botecito para poner lápices, donde los papás y los hijos estuvieran integrados y trabajaran juntos, donde también los otros niños pudieran ver que no todos tenemos la misma familia, pero es importante respetar el espacio de cada quien. No porque mi familia no sea igual a la del otro compañero la voy a respetar o no la voy a validar o voy a decir que él no tiene familia. No, sino que todos los niños comprendan esa esencia de que no importa si en una familia solo existe mamá y no hay papá, o que si hay una familia mamá y papá, si en otra familia existen solo los abuelitos, o si los tíos son los que ven por ellos. O sea, no importa, sean como sean las familias, son familias, y eso es lo que los niños tienen que aprender y ver que no importa cómo sea mi familia, es mía y la tengo que amar y tengo que respetar la familia de los demás. También en los actos cívicos se les permitió a los padres ir a ver a los niños en las diferentes presentaciones culturales que tenían. Entonces ellos se sentían apoyados, eso reforzaba su autoestima, al igual que cuando participan también desarrollan habilidades no solo cognitivas al aprenderse una poesía, al aprenderse y al aprenderse un baile, aprenderse una canción, no, sino que refuerzan también
su autoestima, habilidades sociales comparten y al mismo tiempo se sienten acogidos y se sienten que no solo adentro del aula, sino que afuera cuentan con ese apoyo. Bueno, vamos a pasar a la segunda fase. Bueno, ya la parte del rol del docente dice lo siguiente: ¿cuál fue el papel del profesional de la primera infancia dentro del entorno? Bueno, el papel fue fundamental, ya que el docente no solo servía o es el mediador dentro del aula al ver la diferencia de que un niño estaba siendo excluido de los demás, para no invalidar los sentimientos ni del niño que estaba siendo afectado o que presentaba problemas de agresividad, de baja autoestima, y tampoco el de los otros niños que no entendían o no sabían cómo reaccionar ante algo que ellos desconocían. Entonces el papel de la docente es ese rol de mediador. También tiene el papel de ofrecer oportunidades para que los niños desarrollen habilidades sociales, emocionales, cognitivas, creando actividades con las que los infantes se sientan seguros, donde los estudiantes puedan desarrollar un lenguaje claro, respetuoso, en los cuales los infantes también puedan tener esa actitud positiva siempre, esas ganas de querer ir al centro educativo. También la docente tiene ese rol de reforzar esos lazos de apego con estarle constantemente diciendo a los niños estas frases para motivarlos, que ellos se sientan inteligentes, que la autoestima cada vez se refuerce más a manera individual, trabajarlos también de manera individual como en la parte grupal. Dice qué desafíos se enfrentó el docente para implementar los diferentes espacios. Bueno, primero que se iba a integrar a los padres de familia, porque es un proceso en el cual se necesitaba el apoyo de ellos, y la disponibilidad de ellos no todos los casos es igual, porque hay madres o padres de familias que trabajan, entonces no tienen la misma disposición para acompañar a un hijo en un auto cívico, no porque no quieren, sino porque ya sus actividades diarias no lo permiten, o temas de que citas médicas y demás. Entonces esa disposición, esa disponibilidad no en todos los casos se encuentra, pero siempre tratar de que a medida de lo posible se pueda cumplir. La agresividad del estudiante es un tema muy complicado, pero que se tiene que abordar de manera correcta, es decir, que la docente tuvo que prepararse y hacer lecturas a ver cómo podía abordar esos temas, porque ya pasamos de ser como docentes a psicólogas, a tratar esos temas de agresividad a través del diálogo, a través de la empatía, de reforzamientos de habilidades en ese aspecto, y también el manejo de habilidades sociales del menor, ya que no traía muchas habilidades sociales, tenía pocas herramientas. Entonces había que irle implementando todo ese tipo de habilidades, había que irles enseñando y creando y cultivando esas actividades. El factor tiempo, ¿por qué? Porque la jornada de una docente es de 4 horas de preescolar, puede decirse. Entre esas 4 horas se tiene que ir entre ir a comer, entre darle órdenes a los niños en que ingresen al aula, en que se laven los dientes, en que se laven las manos, y ir enseñándoles todos sus distintos roles. Entonces a la hora de tal vez querer abordar un tema como terapia del lenguaje, que ya es un tema más individual con un niño, hay que sacar ese tiempo por aparte. Entonces el factor tiempo también fue un desafío, porque no podemos enfocarnos solo en un niño y descuidar a los demás, sino que tiene que ser siempre un trabajo, por decirlo así, parejo para todos. Ya para ir a manera de cierre quedan 3 preguntitas que son la reflexión en el aprendizaje. Bueno, a manera de aprendizaje a nivel de los niños se deja mucho aprendizaje, ya que ellos aprenden a ser seres humanos y sobre todo personas, porque estamos creando personas para el futuro, seres humanos más empáticos, más inclusivos, personas que sean capaces de expresar sus sentimientos sin lastimar a los demás, personas con una autoestima reforzado, que tengan valores, que tengan ese compañerismo entre ellos. A manera de aprendizaje la docente, puede decirse que el trabajo constante,
el planeamiento, el abordar temas de raíz, trabajar de equipo con los padres, trabajar como un equipo con los padres de familia deja satisfacción, ya que después de todo un proceso se ven los resultados donde ya los niños son capaces de abordar distintos problemas sin tener que dañar o lastimar a otras personas. Siempre el trabajo con amor y con dedicación deja mucho aprendizaje y mucha satisfacción como docente. Y siempre trabajar con los niños es pensar que estamos creando seres para el mañana, seres para el futuro, personas con las que más adelante nos vamos a topar en las calles, que pueden ser los futuros doctores, futuros abogados, futuros profesores y futuros profesionales con los que nos queremos topar. Entonces tenemos que sembrar esa semillita desde la raíz, desde el principio de las edades. Y dice la otra pregunta, ¿cree que este tipo de entornos emergentes se pueden integrarse más formalmente en los currículos? Yo creo que sí. Yo creo que sí debería integrarse y creo que se debe integrar porque estamos hablando de temas que en la actualidad se trabaja mucho en los centros educativos, como la inclusión, en la parte emocional de los niños, la parte de trabajar más con los padres de familia, enseñarles a ellos que también la educación viene desde casa, que tenemos que trabajar en equipo para reforzar las habilidades emocionales, sociales y cognitivas del niño. Entonces trabajar con los niños desde esas edades tempranas en esos temas es fundamental y creo que sí se debe abordar formalmente en esos tipos de currículos. Y a manera ya de cierre, la proyección, dice la siguiente pregunta, que se basa en las recomendaciones para que les daría a los futuros docentes a la hora de utilizar entornos no convencionales que favorezcan al desarrollo integral de la niñez. Bueno, ahí tenemos unas cuantas recomendaciones. Yo le diría que lo primero es planificar bien. Planificar bien las actividades, cómo se va a abordar el tema, tener claro el tema primero, el problema o la situación que se está presentando para poder abordarla. También trabajar de la mano siempre con los padres encargados, tratar de crear ese vínculo. Yo creo que hoy en día es más fácil debido a la tecnología utilizar esa tecnología de manera positiva, de manera en que podemos estar conectados sin necesidad de salir de nuestros hogares. Entonces esa tecnología se tiene que aprovechar. También asegurarse siempre de abordar los temas de raíz, siempre de raíz y siempre a tiempo. Entonces cada vez que vamos a utilizar y vamos a integrar un entorno emergente, saber qué tema estamos tratando, no minimizar cualquier tema o situación, tratar a los niños con respeto, que ellos se sientan cómodos de manera integral, cuidando su integridad y que se sientan cómodos, igual también siempre respetando su proceso, porque tampoco es que vamos a ir a implementar una estrategia que los haga sentir cómodos o forzándolos a cambiar o hacerles entender algo que ellos todavía deben llevar un proceso. Entonces trabajar con niños hay que tener claro que es un proceso, que no es de la noche a la mañana que ellos van a aprender que alguna actitud o algún comportamiento está mal, sino que es un proceso día a día. Entonces trabajar con eso es fundamental. Esas serían mis recomendaciones y eso sería todo por parte de mi persona. Me despido, muchas gracias.